Siendo hoy 24 de marzo del año 2020, hay que decir que es un 24 de marzo muy extraño. Es decir, los zurdos están metidos en sus casas, las calles están y estarán durante todo el día limpias y tranquilas, la gente estará tranquila. Eve de Bonafini está encerrada en su casa. No debe saber en este momento cómo va a ser para lucrar este 24 de marzo. Pues bien, como muchos de ustedes saben y otros no lo sabrán, no tienen por qué saberlo, el primer libro que yo publiqué se tituló Los mitos setentistas. Es un libro que empecé a escribir a los 18 años, lo terminé a los 21 años y se publicó, si mal no recuerdo, en el año 2011. Fue un libro donde abordé distintos mitos que estaban en el espacio público dando vueltas respecto de la década del 70. Hoy, 24 de marzo, día además en el cual uno está encerrado en su casa, me puse a revisar algunas cosas del libro y dije, bueno, voy a hacer un video para poder compartir al menos algunos datos y tengo acá los documentos que me acompañan en la computadora. Todos están citados en mis libros, pero además voy a referenciar a las distintas fuentes de cada uno de los datos que voy a ir compartiendo con ustedes. Quisiera abordar solamente algunos, digamos 3 o 4, de estos mitos sobre la década del 70 que sería bueno poder tenerlo claro, sobre todo un día como hoy, 24 de marzo, que además seguramente estarás en tu casa sin demasiadas cosas que hacer, por lo menos informate un poco de lo que fue la historia. Deja a un lado el chamullo, el verso, el humo de la memoria que te quiso vender el kirchnerismo y por qué no también el alfonsinismo en su momento. Y vamos a los datos históricos. Lo primero que se suele hacer con la década del 70 es omitir la existencia de organizaciones terroristas y guerrilleras de signo izquierdista que atentaron sistemáticamente contra la vida de las personas en la República Argentina y que entre el año 1969 y el año 1979 esos grupos terroristas y guerrilleros cometieron la suma de 21.644 atentados terroristas conforme se ha documentado en el marco de la causa 13, aquel famoso juicio de las juntas militares durante el gobierno de Alfonsín acreditó la existencia, sin embargo, de esta cantidad de atentados terroristas en manos de organizaciones que tuvieron muchos nombres: Montoneros, obviamente, ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, obviamente, FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, FAL, Fuerzas Armadas de la Liberación, etcétera, etcétera. Eran muchas organizaciones, sin embargo, las más importantes fueron ERP y Montoneros. Pues bien, lo que se dice es, cuando ya no queda otra más que asumir la existencia de estas organizaciones que atentaban para imponer un sistema socialista o comunista en la Argentina, se dice, bueno, no, pero eran organizaciones minúsculas y por otra parte, cuando operó la democracia entre el año 1973 y el 24 de marzo del 76, estas organizaciones no hacían atentados, estas organizaciones se desactivaron una vez que Cámpora llegó al poder y que después lo sucedió Perón y después de la muerte de Perón Isabel, y entonces el golpe fue contra la democracia, el golpe de Videla y los comandantes fue contra la democracia y no es cierto que estuviera en ciernes una guerra contra la guerrilla. Bueno, eso es completamente falso. Les voy a dar algunos datos. La revista Estrella Roja, por ejemplo, en su número de marzo del 73, es decir, Cámpora ya había ganado las elecciones. La revista Estrella Roja fue el órgano de prensa del Ejército Revolucionario del Pueblo, obviamente. Y este número sentenciaba lo siguiente: las elecciones, es decir, las que le dieron el triunfo a Cámpora, solo fueron un episodio insignificante y nos anuncia ya la necesidad de estar listos para un desarrollo aún mayor de la guerra, en otro nivel superior al actual. Evidentemente ellos estaban viviendo eso como una guerra, no importaba si era contra el gobierno anterior de Agustín Lanusse, o si era una guerra contra un gobierno elegido por el pueblo como el de Héctor Cámpora. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las FARC, por su parte,
Pocos meses después integradas en Montoneros tras el asesinato de José Rucci, seguramente les suena, líder de la CGT. Dirían ese mismo mes en la revista Militancia, que era la revista de Montoneros, que nuestra estrategia sigue siendo la guerra integral. Es decir, vamos a seguir dando guerra revolucionaria de forma integral, gobierne quien gobierne, porque el objetivo no es que llegue Cámpora o Perón al poder. El objetivo real es el socialismo, y el socialismo se consigue a través de la guerra revolucionaria. El máximo líder de los Montoneros, Mario Firmenich, que nunca pagó a la justicia, o por lo menos nunca pagó por todo lo que tendría que haber pagado, mejor dicho, le responderá en septiembre de 1973 a un periodista que le preguntó si su organización dejaría los fusiles tras el retorno democrático. Le respondió lo siguiente: de ninguna manera. El poder político brota de la boca del fusil. Es decir, la política es guerra revolucionaria, gobierne quien gobierne. No nos importa si es bajo una dictadura o bajo la democracia vigente. En septiembre de 1974, Montoneros pasaría nuevamente a la clandestinidad, en plena democracia, desde la cual embestiría contra el gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón. Ya había muerto Perón y nos había dejado a la inútil de su esposa. En cuanto al ERP, este se asentará en la selva tucumana para practicar foquismo al estilo cubano, guerra de guerrillas en el monte tucumano a partir del año 1974, plena democracia. Incluso estas organizaciones buscaban el golpe de Estado. Para ellas, un golpe de Estado militar lo que generaría sería un acentuamiento, una agudización de las contradicciones sociales, y eso redundaría en una mejor situación revolucionaria para ellos. Ellos pensaban que en esta dialéctica el pueblo iba a verse obligado a respaldar a la guerrilla si un golpe militar tenía lugar. Tanto así que el ERP, por ejemplo, desde su revista Estrella Roja, el número es del día 16 de febrero del año 1976, lo explicaba de esta forma: la concreción del golpe militar producirá un cambio en el desarrollo de la lucha revolucionaria de nuestra patria. Será el inicio de la guerra civil abierta. Todo el pueblo, significa esto, va a estar involucrado después del golpe. La aventura golpista del enemigo significará la derrota del enemigo. Esta es la filosofía de cuanto peor, mejor, lógicamente. Ahora bien, cuando se reconoce esto, bueno, está bien, había una guerrilla operando todavía durante esos años de democracia, pero eran minorías, eran una guerrilla minúscula, casi testimonial, que no operaba realmente sino a través de estas publicaciones, de esta agitación. Totalmente falso. La guerrilla no estaba diezmada por entonces, sino todo lo contrario. Incluso hasta el 24 de marzo del 76 y más adelante todavía, la guerrilla en Argentina todavía era una de las más poderosas guerrillas de toda América Latina. Les voy a dar algunos datos al respecto. Antes que nada, según informó la propia sentencia que juzgó a los comandantes, es decir, la causa 13, en el marco de la causa 13, en 1975, es decir, un año antes del golpe de Estado, se produjeron 893 hechos terroristas. 893 hechos terroristas en un solo año, 1975, pleno gobierno peronista. Promediando entonces un atentado cada 8 horas. Un atentado cada 8 horas en la República Argentina un año antes del golpe. En 1976, no fue menos. El 22 de marzo, el matutino La Tarde, que entonces estaba dirigido por el kirchnerista Héctor Timerman, ¿se acuerdan, no? Héctor, este sujeto que hacía de las veces de canciller de los kirchneristas, dirigía por entonces un matutino llamado La Tarde. En este matutino, el día 22 de marzo, informa lo siguiente: un récord que duele, cada 5 horas asesinan a un argentino. Cada 5 horas, a 2 días del golpe de Estado. Cada 5 horas asesinan a un argentino. Y a renglón seguido expresaba la misma nota: terrorismo, 2 puntos.
sigue la escalada de crímenes. El día 19 de marzo, es decir, un par de días atrás, el diario de izquierda, La Opinión, que lo dirigía el padre de Héctor Timerman, llamado Jacobo, arrojó una estadística similar. Un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. Un muerto cada 5 horas, una bomba cada 3. El 23 de marzo de 1976, es decir, el día anterior del golpe del 24 de marzo, el mismo diario La Opinión, insisto, de la familia Timerman, titulaba: "El terrorismo ha causado 1.358 muertos desde el 25 de mayo de 1973, es decir, desde el día en que Héctor Cámpora asume la presidencia de la nación y dura apenas 49 días en el poder". Los propios documentos internos de Montoneros contabilizaban en 1976 1.000 atentados con 500 víctimas fatales, producidos solamente ese año. El documento está citado en el libro La guerrilla en sus libros, tomo 2, página 91 de Enrique Díaz Araujo. El ERP, por su parte, en un documento también interno, indicaba que para esa fecha, es decir, 1976, para ese año, todavía contaban con 4.950 guerrilleros organizados y bien armados. Este documento está citado en el libro de Juan Bautista Joffre, titulado Fuimos Todos, cronología de un fracaso, 1976-1983, página 33. A fines de 1977, es decir, después de haber pasado ya casi 2 años del golpe del 24 de marzo del 76, el comandante del ejército montonero, Horacio Mendizábal, afirmaba públicamente que durante ese año se realizaron 600 operaciones militares, es decir, guerrilleras. El informe entero está citado en el libro de Marcelo Larraqui, titulado Fuimos Soldados, Historia secreta de la contraofensiva montonera, en la página 124. Y si para muestra basta un botón, en julio del año 1976 fue cuando se produjo el atentado terrorista más dramático de toda la década del 70 y el segundo más dramático de toda la historia argentina, cuando una bomba montonera hizo volar el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, mutilando a más de 60 personas y asesinando a 22. Ok, dirá la gente, pero está bien. La guerrilla existía, la guerrilla asesinaba, la guerrilla atentaba en masa, la guerrilla atentó contra un gobierno constitucional, contra un gobierno además peronista, pero bueno, la represión ilegal que empieza el 24 de marzo del 76 es injustificable. Estoy de acuerdo, la represión ilegal siempre es injustificable, pero no comenzó el 24 de marzo del año 1976, sino que comenzó mucho antes, comenzó durante la democracia peronista. Puntualmente comenzó desde fines del año 1973, cuando a Perón le matan a su mano derecha José Ignacio Rucci, el secretario general de la CGT. Un hecho histórico que lamentablemente las generaciones actuales no lo conocen ni por cerca cuando hablan de la década del 70. Por entonces, cuando le matan a Rucci, Perón de inmediato confecciona un documento interno en el que expresa a su partido lo siguiente. Es un documento público, pero fue interno en su momento. Lo cito: "En este estado de guerra que se nos impone, no pueden ser eludidos y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también atacar al enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. El Movimiento Nacional Justicialista entra en estado de movilización de todos sus elementos humanos y materiales para afrontar esta guerra", dice Perón. Es decir, estaban en guerra. "Quien rehúya su colaboración para esta lucha queda separado del movimiento". Poco después aparece, obviamente, la AAA, esta organización paramilitar de cuño peronista. Poco después, como respuesta al terrorismo que había diseminado focos rurales en Tucumán desde el año 74, como ya vimos, y ya muerto Perón, en el año 75, en el mes de febrero,
el gobierno de Isabel emitió un decreto secreto, número 261, en el cual se ordenó a las Fuerzas Armadas a lo siguiente, cito: ejecutar las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán. Se llamaba desde el gobierno democrático peronista a las Fuerzas Armadas a que aniquilaran militarmente. ¿Qué significa aniquilar militarmente? Bueno, supongo que ustedes sabrán. A los elementos subversivos que operaban en la provincia de Tucumán. Ahora bien, por el recrudecimiento del terrorismo en toda la República Argentina, en el mes de octubre de ese mismo año, 1975, se emite otro decreto con número 2772, que amplía el terreno de operaciones de las Fuerzas Armadas que en ese momento se focalizaban en Tucumán a toda la República Argentina. Es decir, la orden ahora consiste en aniquilar a la subversión izquierdista en todo el territorio argentino. Y es una orden expresa de un gobierno democrático y peronista. Los desaparecidos anteriores al 24 de marzo de 1976, contabilizados por CONADEP, es decir, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que operó durante el gobierno de Alfonsín, tras el retorno de la democracia, contabilizó entonces 900 casos, es decir, 900 casos de desaparecidos previos al gobierno militar, 900 desaparecidos del gobierno peronista elegido por el pueblo. El informe de la Secretaría de los Derechos Humanos de la Nación, sin embargo, durante tiempos de Néstor Kirchner, hizo una revisión del actuar de la CONADEP y encontró otros números similares, pero con alguna variación. Se contabilizó entonces un total de 642 desaparecidos en democracia peronista y 525 abatidos en democracia peronista, lo que suma 1.167 casos que son responsabilidad de la clase política que ordenó a las Fuerzas Armadas aniquilar a la guerrilla terrorista antes del 24 de marzo de 1976. Por desgracia, luego del golpe del 24, las Fuerzas Armadas continuaron con esta forma de enfrentar a la guerrilla diseñada por el gobierno peronista anterior y los desaparecidos entonces ascendieron a más o menos 7.000, como lo comenté en un video anterior que lo pueden buscar en mi canal. Ahora bien, concluida ya la guerra, el terrorista Enrique Gorriarán Merlo, líder del ERP, dirá en sus memorias lo siguiente, lo voy a citar. Las técnicas represivas de ese gobierno surgido de elecciones, es decir, el gobierno peronista, fueron, aunque parezca difícil de creerlo, más feroces que las instrumentadas por el gobierno de facto de Onganía, Livingston y Lanusse. Esto está en su libro Memorias de Enrique Gorriarán Merlo, de los 70 a la tablada, página 368 y 369. Otro líder del ERP, Julio Santucho, el hermano del jefe máximo del ERP, expresó por entonces, luego de concluida la guerra, obviamente, expresó en un libro suyo lo siguiente: en un solo año de gobierno popular, es decir, peronista, nuestro pueblo tuvo más muertos que en 7 años de dictadura militar. Se refiere a la Revolución Argentina. La represión actuada por el gobierno peronista fue 10 veces mayor que la Revolución Argentina proclamada por el general Onganía. Esto está en su libro titulado Los últimos guevaristas, la guerrilla marxista en la Argentina. Páginas 160 a 162. Bueno, son datos bastante contundentes, creo yo. ¿Dónde está la responsabilidad de esta clase política? Bueno, nadie sabe ni a nadie le interesa. Lo único que importa es decir, los militares hicieron tal o cual cosa. La clase política se lavó las manos olímpicamente. Y fíjense cómo se lavó las manos la clase política, que tampoco te contextualizan qué hacía esta clase política
los días, los meses, incluso los años previos al golpe. Te voy a dar algunos ejemplos bien claros y bien documentados al respecto. Julio de 1975. Fíjense cómo los políticos empiezan a pedir al golpe de Estado. A eso voy. Cómo los políticos empiezan a instigar desde entonces un golpe de Estado en la Argentina. El líder del Partido Federal, que en ese momento era la tercera fuerza en la Argentina, Enrique Paco Manrique, desde la pantalla del histórico programa de televisión Tiempo Nuevo, decía a todos los argentinos, porque era un programa de TV muy visto, decía lo siguiente: ¿pero quién gobierna Argentina? ¿Ese conjunto colegiado de ministros que además no produce ninguna confianza en el país? Eso sigue siendo anarquía, y lo peor, anarquía organizada. Desde la otra punta del abanico ideológico, el izquierdista Oscar Allende ponía de relieve lo siguiente: el desgobierno ha colmado la paciencia de los argentinos. Esto está citado en el libro de Juan Bautista Joffre, Nadie fue, página 252. El diputado Monsalve, por ejemplo, decía, por su parte, lo siguiente: no puede transcurrir un minuto más en el más absoluto desorden. Estaban pidiendo orden, alguien que viniera a ordenar en esa anarquía que señalaba Manrique. Esto está citado en el libro de Diego García Montaño, titulado Responsabilidad compartida, página 104. Incluso desde el mismo sector oficialista, es decir, peronista, se ofrecían una serie de lecturas similares, digamos, como la del diputado justicialista Carlos Palacio Dehesa, que afirmaba por entonces lo siguiente: así no llegamos a 1977, sino ni siquiera a 1976. O la del mismísimo gobernador peronista de Buenos Aires, Victorio Calabró, quien a fines de 1975 pronunciaba que, y lo cito, si las cosas siguen así, no llegamos a 1977. Esto está citado también en Nadie fue, página 243. A comienzos de 1976, la UCR definía su postura a través de una declaración oficial del Comité Nacional de la UCR, que rezaba así: el país vive una grave emergencia nacional, toda la nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que, por su hondura, vastedad e incomprensible dilatación, alcanza su límite. Para la UCR era incomprensible que se dilatara el gobierno democrático y constitucional en el poder según sus propios documentos internos. Fines de 1975. Hubo una cálida reunión entre el líder de la UCR, Ricardo Balbín, y nada menos que el general Videla. Entonces el radical le expresó a Videla lo siguiente, cito: general, yo estoy más allá del bien y del mal. Me siento muy mal, estoy afligido. Esta situación no da más. ¿Van a hacer el golpe? ¿Sí o no? ¿Cuándo? Videla responde: doctor, si usted quiere que le dé una fecha, un plan de gobierno, siento decepcionarlo, porque no lo sé. No está definido. Ahora, si esto se derrumba, pondremos la mano para que la pera no se estrelle contra el piso. Balbín, lo que replica es lo siguiente: háganlo cuanto antes, terminen con esta agonía. Citado en Nadie fue, página 333. La presión que los políticos ejercían a las Fuerzas Armadas abarcó a todos los sectores ideológicos, y eso es muy importante tenerlo bien presente. El propio Partido Comunista, por ejemplo, que no estaba involucrado con la guerrilla ni con el terrorismo, se pronunció en este sentido el día 12 de marzo del 76, reiterando su propuesta de formación de un gabinete cívico-militar.
Este documento está citado en el libro de Nicolás Márquez, La mentira oficial, página 144. De hecho, el día 25 de marzo del 76, es decir, al día siguiente del golpe del 24, el Partido Comunista, el PC, el Partido Comunista, saluda y felicita y apoya al nuevo gobierno militar encabezado por Videla. Amplios sectores del peronismo tomaron posiciones similares, como por ejemplo el entonces líder de la CGT, Casildo Herreras, quien también se entrevistó en secreto con Videla para decirle que, aunque en público no podían declararlo, también ellos consideran que el gobierno es un desastre, que son sus amigos, o sea, los amigos de los militares, y que deberían tenerlos en cuenta después del golpe si finalmente lo llevan a cabo. Citado en La mentira oficial, página 142. Incluso el viejo amigo de Perón, Jorge Antonio, el 22 de marzo del 76, desde un hotel céntrico de Buenos Aires, esgrimió sin tapujos lo que sigue. Lo cito. Si las Fuerzas Armadas vienen a poner orden, respeto y estabilidad, bienvenidas sean. Citado en Nadie fue, de Joffre, página 358. Debo confesar que en el día de hoy he golpeado las puertas de la Policía Federal y la de algunos hombres del ejército, decía por entonces Angelos, líder de la UCR. Sigue así. El silencio es toda la respuesta que he encontrado. Un líder de la UCR golpeando la puerta de militares. Esto está citado en el libro de Ramón Genaro Díaz Besone, titulado Guerra Revolucionaria en la Argentina, página 240. Es importante recordar también que más del 90% de las intendencias durante durante el propio gobierno militar, es decir, entre el 76 y el 83, estuvieron en manos de gente de la UCR, el 90% de las intendencias de la Argentina, en manos de gente vinculada a la UCR, en manos de civiles, mejor dicho, ¿no? Días después, nada menos que Victorio Calabró, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, es el que entregará a los oficiales de las Fuerzas Armadas los mapas de la Casa de Gobierno a los fines de que las tropas del Regimiento de Infantería 7, que fueron las que ingresaron, no se cruzaran con la policía el día 24 de marzo. Esto está documentado en el libro Nadie fue, de Joffre, página 380. En fin, el grueso de la sociedad el 24 de marzo del 76 permaneció en sus hogares. No hubo resistencia ni siquiera por parte de los militantes del partido derrocado. No hubo resistencia ni por parte de los peronistas, sino que incluso el vicepresidente primero del Partido Justicialista, por entonces, Felipe Vittel, le gritaba a Osvaldo Papaleo, el secretario de prensa de Isabel, lo siguiente: «Chau papá, hasta mañana». Esto hay que festejarlo con champaña. Todo se ha disipado. Citado en el libro Nadie fue, de Joffre, página 373. Bueno, los datos en verdad son muchos más, abundan. Yo simplemente quise traer un botón de muestra. Una simple muestra de cómo te ocultan sistemáticamente qué pasó en la década del 70. Y se piensan que te pueden engañar haciéndote creer que todo empieza mágicamente un 24 de marzo de 1976, reduciendo la complejidad de la historia a la teoría no de los dos demonios siquiera, que es otra reducción, sino a la teoría del demonio único. Acá hay un único culpable, acá hay un único demonio, que son las Fuerzas Armadas. Y en ese proceso, en esa teoría, le lavan las manos a los terroristas que provocaron la situación de guerra interna en la República Argentina y a la clase política que empezó la represión ilegal y que además instigó el golpe de Estado de 1976. Bueno, un día de cuarentena, un 24 de marzo, sin ruidos de zurdos, sin mugre de zurdos en la calle, sin madres de Plaza de Mayo lucrando todavía con el dolor, con un par de datos que espero que te sirvan.
Te mando un abrazo, cuídate y si te parece bien este video, lo puedes compartir y te invito a que lo hagas en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp. Un abrazo grande.